Bien, ya están las actrices de Moral, Amoral, Inmoral. Seguramente el orden es distinto, pero lo intentamos. Y también les cuento que está Maximiliano Thomas, tal como lo anuncié cuando comenzó el programa. Pero antes quiero comentar muy brevemente una película que ha tenido muy buenas críticas. Y uno se pregunta, cuando dice ha tenido muy buenas críticas, también se pregunta, bueno, críticos que saben mucho de cine han opinado bien. No es mi caso, no es mi caso. Placer y martirio de José Celestino Campuzano. Ahí estamos viendo las imágenes con Natacha Méndez, que hace un buen trabajo, Rodolfo Ábalos, pero claro, para mí no logra construir un verosímil de esa clase alta que vive en Puerto Madero y que pasa de fiestas o de orgías, como algunas de las imágenes que acabamos de ver, pasa a vivir en una banalidad, en una superficialidad absoluta. Yo entiendo lo que quiso hacer Campuzano, lo que sinceramente creo es que no lo logró, y no porque le faltaran la actriz es buena, Rodolfo Ábalos también, Paula Napolitano, el elenco es muy bueno. Ahora, los diálogos son absolutamente poco creíbles, absolutamente el verosímil que intenta construir apenas logra comprender la esencia de lo que están narrando. Bueno, simplemente es una opinión, placer y martirio, y de aquí me voy ya mismo a saludar a parte del elenco de Moral, Amoral, Inmoral. ¿Cómo están? Bien, muy gracias. Bueno, Milva Leonardi, ¿está bien? Yo, Milva Leonardi Milva. Y Marta Salinas, sí. ¿Correcto? Sí. Cuando vi el espectáculo el miércoles me gustó mucho, ¿no? Y pensaba cómo se puede hablar del autoritarismo, de la violencia, del machismo sobre todo, a través de 4 cuerpos femeninos que se ponen el material prácticamente encima, empiezan con bigotes, ¿no es cierto? Pero sí. ¿Quién mejor que ustedes para contar lo que lo han creado? Te escucho. Bueno, nosotras en realidad empezamos con esa búsqueda, con qué nos pasaba a cada una, como en la calle. Somos 4 chicas que venimos del interior del país, de diferentes puntos, pero del interior. Que llegamos acá a estudiar y que, bueno, en un momento estamos en la facultad y dijimos, bueno, tenemos que crear algo, y dijimos, bueno, nos vamos a preguntar qué nos pasa, qué sensaciones tenemos. Nos pasaba esto con un poco con la violencia verbal, que a veces suele incomodarnos mucho a nosotras. Nos pasaba también de que había algo de ese autoritarismo y esas formas que las traíamos de algunos lugares, ¿viste? A veces muy heredadas. Cuando ustedes dicen somos del interior, ¿no es cierto? ¿Significa que hay mucha diferencia entre una cultura y la otra? ¿Cómo lo ves? Porque por algo lo dijo, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver con esta cuestión de que el interior es más tranquilo, si se quiere. Como que acá claro. en la capital sí, hay una vorágine que no para, como que los tiempos son distintos, los manejos también son distintos, y creo que por ahí la violencia está como más naturalizada de alguna manera. La violencia no necesariamente física, sino como por ahí la violencia con la que suceden las cosas día a día. Sí. Fíjate que hay algunas escenas muy fuertes, ¿no? Sí. La primera tiene que ver con todo lo militar, y todo lo militar, no a tu generación, sino a la mía, sí. Nos marcó muchísimo. Probablemente lo escuchan, lo saben, lo tienen registrado. Y también son nuestros padres los que han vivido esa generación también, tiene que ver mucho con eso. Exactamente, y después hay una escena que a mí me impactó mucho, donde a la protagonista de esa escena la llenan de una especie de espuma blanca, ¿no? Sí. ¿Qué pensaron cuando crearon eso? Porque las 4 son creadoras, acá hay 2, pero son 4. Sí, 4. Sí. En realidad la construcción de las escenas fue como, digamos,
fue pensada, probada y después también empezaron a surgir como todos estos significados, estas formas de las lecturas que se pueden hacer. Muchas personas nos dicen que tiene que ver con una construcción sexual, de un acto sexual, la culminación de un acto sexual. Otras personas nos decían que tenía que ver con la construcción de una obra de arte, porque después, bueno, lo cuento como que se mata a esa actriz. Entonces, como la construcción de un cuerpo femenino de una forma determinada, como que pensamos bastante en eso. Sí, creo que también como que algo de la propuesta de la obra en general es cómo van sucediendo los tiempos de cada escena y particularmente en ese momento, en esa escena, la de la espuma, hay algo como del tiempo que permite aparecer algo más que la lectura a priori que tiene que ver por ahí con el acto sexual. Como que empieza a aparecer algo más. A mí yo siempre digo que el teatro es una cosa de cuerpo, ¿no? Sí. El teatro es el cuerpo del actor. Y me impacta el compromiso descomunal que ustedes ponen a través de sus propios cuerpos. Esto me parece impactante, casi te diría emocionante, en todo sentido, porque están muy expuestas, y no solo por cierto desnudo parcial, sino por la vitalidad que tienen esos cuerpos, ¿no? Como diría el amigo Spinoza, el filósofo Spinoza, todo lo que puede un cuerpo, ¿no? Ustedes lo demuestran en el escenario, ¿cómo lo ves? A nosotras lo que nos pasó también fue que decidimos como que todo lo que nos pasaba nos pase directamente por el cuerpo, por la voz, digamos que las escenas hacen como, no sé si por ahí tu sensación fue, pero la nuestra de adentro es como que se inflan y se cortan, se inflan, y hay algo, digamos, como que se siente de esa manera, que uno lo vive de esa manera, como físicamente también hablo, desde la voz, desde los textos, desde la acumulación de correr hasta no dar más, de caerse, de decir sin parar un texto o un grito. Es evidente que el espectáculo ronda el tema moral, inmoral, amoral. Sí. Ronda este tema. ¿De qué manera ronda? Creo que tiene que ver con todo en general, como una pregunta constante hacia la moral, hacia esos parámetros del que está bien, que está mal y cómo podemos resignificar eso. Vaciándolo de sentido, creándole nuevo sentido, aportándole distintos tiempos, acumulando, como que creo que la obra en general se cuestiona no solo sobre la moral, sino también sobre los modos de composición. Y creo que ahí hacemos como una conjunción de ambas para poder llegar que en este país los más inmorales, que fueron los militares, fueron los que más hablaban de moral. Digo, los militares de la dictadura, claro, ¿no? Sí. Pero hablaban de moral todo el día. Sí. Eran la reserva moral de la patria, eran impolutos. Sí. Y fueron los más inmorales, los más asesinos, lo peor, ¿no? Sí. Y eso es muy, muy fuerte, porque las palabras entonces pierden sentido. Claro. Nosotros lo sentimos a eso mucho en el público, con la respuesta. Esto de que uno se puede reír, hasta dónde, de algo que se ríe uno y el que está al lado le está pasando mal. Como en ciertos momentos, hay un momento muy clave que es cuando una de las actrices empieza a hablar como violentamente hacia una persona del público. Esto fue como una decisión. Y las personas al principio se ríen, les parece gracioso, después ya empieza a ser más peligroso, más violento. Pero bueno, también tiene que ver con eso, con la respuesta. Esto de la moral tiene que ver con lo que cada uno también... Claro. ¿Cuándo actúan? ¿Miércoles? Miércoles a las 21:30 estamos en el Kafka, que es en Lambaré, 866. 866, un lugar hermoso, el Teatro Increíble. Kafka. Sí, Allí. sí, Lambaré teatro. 866, 866. miércoles 21:30. 21 a 30 horas. Muchas gracias, Marta y Milva, muchas gracias. Gracias a vos. A verlo, no me diga que no puede, vaya al teatro, véalo y lo va a disfrutar tanto como yo. Voy a saludar a un escritor, sí, un editor, un crítico que ha hecho un libro que me interesó realmente muchísimo, y es Maximiliano Tomás. ¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Cómo estás, Osvaldo? Ahora lo único que me importa en la vida es leer Los Enamorados. Me parece muy bien. Gracias a vos, porque no lo leía el libro. La novela de Alfred Hayes. Es La muy primera bueno. que publicaron acá, después publicaron dos más.
Que la publicó La Bestia Equilátera. La publicó La Bestia Equilátera. Y a vos te fascinó, porque varias veces en el libro la nombrás. Aparece un par de veces esa novela, sí. Como hablábamos hace un rato fuera de cámara, es como una novela de amor negro completamente cautivante, ¿no? Es la historia de un desengaño amoroso, pero narrado desde la mirada masculina. Es muy particular, es algo que no se ve tan habitual. Dije varias veces que me gustó mucho tu libro. ¿Cómo nace tu libro a partir de columnas y cómo lees? Me hiciste acordar mucho un libro también de libros que es el de Pritchett, no me acuerdo el lápiz. El de V.S. Pritchett. Sí, claro. Bueno, ese podría ser uno de los modelos. A mí me gustan mucho los libros de artículos y de ensayos, pues el de Pritchett o el de Susan Sontag, no de esas recopilaciones de artículos y de ensayos. Y justo se da la casualidad de que este año se cumplen 10 años de que yo tengo una columna semanal en medios de difusión masiva. Primero, los 7 primeros años en el suplemento de Cultura de Perfil que dirigía, y los últimos 3 años en La Nación, en el diario La Nación. Y me pareció y les pareció también a los editores que podía ser una buena idea seleccionar todas esas columnas que muchas veces escribo la mayoría de las veces escribo sobre libros y literatura, aunque también escribo sobre cine, música o teatro, seleccionarlas de libros y literaturas, hacer una pequeña selección de esas 500 o 600 columnas y ordenarlas de manera muy precisa, literatura nacional, literatura extranjera, por género, después novela, cuento, ensayo, para terminar conformando lo que el libro es, que finalmente es una guía de lecturas. Gente como vos, también como yo, hemos leído toda la vida. Digo, yo no recuerdo haber salido a la calle sin un libro, no recuerdo, desde los 14 años no recuerdo nunca haber salido sin un libro. ¿Cómo lees vos? ¿Cómo leo? ¿Cómo lees? ¿En qué sentido? Porque es una buena pregunta. Pero de por qué un libro te interesa, otro no. Además de, bueno, la cocina, ¿no? Si los marcas o no los marcas. Pero ¿cómo los lees? Y leemos, me imagino, de una manera parecida, digamos. Para empezar leo acostado, pero muchas veces también leo caminando por la calle, lo que es bastante peligroso. Sí. Pero sí, por supuesto que los marco los libros, aunque con lápiz, y leo, y las lecturas son distintas, ¿no? Uno tiene lecturas profesionales, o sea, uno lee libros desesperadamente, semana tras semana, buscando un impacto. Y tratando de llegar al final del libro para la columna que tenés que escribir. Por supuesto. Igual, de todas maneras, si el libro no me enganchó a las 5 o las 10 páginas, lo dejo sin ningún prurito. Yo también y paso al siguiente. Lo recomendaba Borges, yo me amparo en Borges. Exactamente. Estamos todos amparados en Borges. Claro. Creo que Borges le daba 5 páginas, una cosa así. Sí. Yo a veces le doy un poquito más, pero de todas maneras, si no me interesa, paso al siguiente y al siguiente. Esa es la lectura profesional. Y cada vez tenemos menos tiempo para la lectura por placer, ¿no? Que es la que vamos insertando, no sé, los fines de semana o durante las vacaciones, ¿no? Esa pila de libros que va creciendo y que dejamos por placer para leer para otro momento y que va creciendo. Y en tu caso, ¿qué le pedís a un libro? Depende si es de ficción, si es de no ficción, o sea, las exigencias son distintas, pero a una novela o a un libro de cuentos le pido que me dé algo distinto, que me dé algo nuevo, entre otras cosas que me sorprenda. Creo que la demanda del verdadero crítico es encontrarnos, por favor, una vez más con algo nuevo, ¿no? Dejar de leer siempre lo mismo. ¿Y cómo pensás cuando la industria editorial vende tantos libros de cosas tan malas como Paulo Coelho, en mi opinión, o 50 sombras Grey? ¿Qué te pasa con eso? Porque a mí me entristece bastante. ¿Qué sé yo? Creo que la batalla final, si querés, en el campo de las ideas y en el campo de la literatura, no es tanto con el bestsellerismo desnudo, es decir, con los libros que nosotros sabemos que están hechos para vender masivamente, como algunos de los que acabas de mencionar, y que no están disfrazados, que de alguna manera inyectan dinero en la industria editorial para que libros como el mío o como el de Daniel Goebel, que viene en el próximo bloque, puedan ser publicados, sino con los libros que se disfrazan de literatura.
Me parece que hay libros que se disfrazan de literatura y en realidad son bestsellers encubiertos. Me parece que ahí está el verdadero, si uno quiere hablar simbólicamente, el verdadero enemigo de la literatura y de la crítica. Y que por eso también hay que desnudarlo. Mi libro que leer tiene una sección, te acabo de ver improvisar una crítica negativa de una película, me sorprendió mucho, porque eso no se suele hacer habitualmente en el campo del cine, en el campo del teatro, siempre son todas como comentarios favorables. Bueno, mi libro tiene una sección, mi libro que leer tiene una sección que se llama ¿Qué no leer? ¿Qué no leer? Y bueno, es un poco, en esos 7, 8 ensayos, un poco el objeto de discusión son libros que se disfrazan de alta literatura cuando en realidad son obras Bueno, pobres. en el ¿Qué no leer? Me llamó la atención un libro que venía con muy buena prensa, que yo no lo leí y ahora no lo voy a leer. O quizás sí, para ver si... Que es el de la hija de la editora. Sí, el de Milena Busquets. Sí. ¿Esto también pasará? ¿Es el título? Todo esto también pasará. Sí, Sí. es un título Sí. parecido, ¿no? Sí. Que venía con muy buena prensa, tanto es así que yo digo, bueno, lo voy a tener que leer, ahora no lo voy a leer, por supuesto. Bueno, ese es uno de los si querés, de los servicios más, ¿no? De las funciones más útiles de cierta crítica, ¿no? O sea, ganaste tiempo para leer otro libro quizás que te interese más, para leer Los enamorados de Hayes. Exactamente. También es cierto que no creo que exista un lector que no sea subjetivo, esto también Por es cierto. supuesto, la crítica es argumentación, es subjetividad argumentada y razonada, ¿no? Bueno, algo que me gusta mucho de tu libro es que algunas veces me entero de cosas tuyas, digo, como que pueden ser verdad o no, como un personaje de ficción, ¿no? Que también está, Sí, que serías vos. Sí, un poco... No ocultás la subjetividad. No, por supuesto. Digamos, no son, en mi libro no son críticas, así como no son recomendaciones de libros, que creo que es como algo como un poquito más banal, tampoco son críticas literarias académicas, son piezas, yo lo menciono como algo así como ensayos deformes, ¿no? Donde está muchas veces puesta mi subjetividad o mi autobiografía, y el efecto que esos libros o el efecto de lectura que esos libros generaron en mi vida, ¿no? Siempre tratando de, como decíamos, argumentarlo, digamos, no opinar bajo la tiranía del gusto, digo, me gustó, no me gustó, sino tratar de ir un poco más allá y ver qué se le puede ofrecer al lector de esa experiencia de lectura, ¿no? Esto no está en el libro, creo que no está en el libro, pero sí está en una columna que leí tuya en La Nación de ahora. El mundo de Internet. Sí. El mundo de quizás otra literatura en un futuro, ¿o no? ¿O pensás que no? Es una discusión interesante, pero Digo, yo larga. estoy seguro que Joyce no hubiese ganado un concurso literario, que Borges tampoco lo hubiese ganado, y a Becker lo hubieran hecho a patadas, como lo echaron a patadas cuando quiso editar Murphy, una de sus primeras novelas. Se la rebotaron 18 editoriales, 18. Sí. La sensación que tengo es que las editoriales grandes de pronto publican cosas como tu libro, que está muy bien que lo publiquen, muy bien, y publican buenos libros, pero que en realidad necesitan sostener un monstruo económico. Con todo respeto hacia el monstruo, porque lo necesitamos. No hace falta más que entrar en una librería hoy, o una librería de cadena hoy, para sentirse abrumado por la oferta de títulos. O sea, en la Argentina el año pasado se editaron 28.000 títulos, 128 millones de ejemplares. De esos 28.000 títulos, la mayoría de los libros son de texto, es decir, de estudio y de literatura. ¿Cómo podría hacer hoy alguien que entra desprevenido a una librería para elegir dentro de esa marea de novedades qué es lo que tiene que leer, ¿no? O sea, bueno, un poco mi libro humildemente trataría de ser una guía en ese sentido. No, y además rescatás gente como Fonseca, por ejemplo, digo el brasileño. Es un libro hermoso para leer, realmente hermoso. Muchísimas te felicito, gracias. Maximiliano. Gracias. Te felicito. Maximiliano Tomás, ¿qué leer? Libro imperdible, editorial. ¿Cuál es la editorial? Reservoir Books es el sello, la editorial es Random House. Random House. Random House, entonces... búsquelo, léalo. No solo es una guía, está muy bien escrito. Uno lo disfruta a medida que avanza, lo disfruta cada vez más. Y por supuesto uno dice cuántas cosas que no leí y que tengo que ir urgente a leer. Esto es otra trama. En el bloque que viene, Daniel Goebel, Las mujeres que amé y el teatro. Cada día escribe más Goebel, no sé cómo hace, pero escribe muy bien. En el bloque que viene, Daniel.